Para abrir la lista en la que nadie quisiera estar, tengo que hablar de un equipo que lo hizo demasiado bien. Fue uno de los mejores en la temporada 2023-2024 y por lo tanto para esta temporada dejó el listón demasiado alto. Les estoy hablando del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Esperar que volviera a ganar la Bundesliga invicto y que ganara la Pokal y que llegara tan lejos en la Champions League como llegó la temporada pasada hasta la final de la Europa League era inútil, no iba a pasar, pero sí las expectativas eran mucho más altas de lo que acabamos viendo. Es verdad que iba a ser complicado después de una temporada sensacional y en la que no se reforzó a conciencia. Mantuvo a su plantel, pero perdió a algunas piezas clave, sobre todo en defensa, a Cossonú, a Stanisic, y quienes llegaron no mejoraron al equipo, al contrario, lo empeoraron. Salvo Alex García, que es el único que se salva en medio campo, los demás no han aportado nada. Y los que se quedaron, podemos salvar a Florian Wirtz, hay que hablar de Patrick Schick, que mantiene un porcentaje de gol por minuto tremendo, pero todos los demás son peores de lo que fueron la temporada pasada. Y el equipo de Xabi Alonso no transmite ese hambre, esa intensidad, esa dinámica, esa pelea en cada metro y en cada segundo del partido que le caracterizó la temporada pasada. Como consecuencia, no ha perdido muchos partidos en Bundesliga. Claro que ha perdido, a diferencia de la temporada pasada, un par. Que este equipo empató muchos partidos, muchos más de los adecuados, contra rivales inferiores, perdió ventajas, no ha estado a un nivel de concentración digno de lo que fue la temporada pasada, ha cometido muchos errores a nivel individual y en la Champions League ha decepcionado, porque si bien logró quedar entre los 8 primeros y tiene un mérito tremendo, cada vez que el Bayer Leverkusen se enfrentó a un equipo grande, claudicó. Lo hizo de mala manera en Anfield, perdiendo 4-0 contra el Liverpool. Lo hizo muy mal en contra del Atlético de Madrid, con un hombre más durante mucho tiempo y ganando el partido, perdieron esa ventaja y acabaron también perdiendo ese partido. Y luego lo peor, esa eliminatoria en contra del Bayern Múnich en la que no fueron capaces ni siquiera de competir. El Bayern Múnich les pasó por encima en ambos partidos. Ya era decepcionante la temporada, una temporada en la que todavía se aferran a que colapse el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen pueda seguir recortando distancias, pero la derrota en semifinales en la Pokal ha sido un golpe demasiado fuerte por inesperado ante un Arminia Bielefeld de tercera división que no solamente le gana al Bayer Leverkusen, sino que le gana con todo el merecimiento del mundo, porque fue mucho mejor un equipo de tercera división que lo que queda del que fue un gran Bayer Leverkusen la temporada pasada. En el puesto número 9, el West Ham United. Fíjense, el West Ham es 16º lugar de la Premier League. Quedó eliminado a las primeras de cambio, goleado además de la Carabao Cup ante el Liverpool. Perdió también muy pronto ante el Aston Villa en la FA Cup. Y es un cuadro que tiene futbolistas muy buenos. De hecho, el West Ham es uno de los equipos que más dinero gasta todos los años en reforzarse. Siempre está entre el quinto o el sexto equipo de la Premier League que más invierte en reforzar su plantel y por lo tanto es uno de los 10 equipos de Europa que más dinero gasta todos los años y sin embargo está muy lejos de estar entre los 10 grandes de Europa o por lo menos entre los contendientes a hacer algo en la Premier League. Ya no digo que por lo que gasta todos los años pueda competir con el Arsenal o con el Manchester City o con el Chelsea o con el Liverpool, pero sí por lo menos que llame la atención como el Aston Villa, como el Newcastle, como siquiera el Bournemouth o este año el Nottingham Forest. Hay muchas historias de equipos que gastan en la Premier League, el Brighton por ejemplo, que tienen un nivel sostenido, aunque sus limitaciones. Eso es lo que deberíamos de exigirle como mínimo al West Ham United, que tuvo su racha, sí, sus buenos momentos con David Moyes, pero ya llovió desde entonces. Y esta temporada le dieron las riendas a Julen Lopetegui. Yo no sé en qué cabeza cabe a estas alturas de la vida pensar que Julen Lopetegui es un técnico confiable, visto lo visto a lo largo de su trayectoria. Por supuesto que salió mal. Y es un equipo que tiene a muy buenos jugadores, pero que están estancados. Lucas Paquetá, el primero de ellos. Mohamed Kudus es un jugador sensacional, técnicamente es extraordinario, como hay pocos a la hora de quitarse rivales de encima. Y no pasa nada, está ahí escondido en el West Ham
tristemente. Otros refuerzos como Füllkrug, que venía a ser goleador del Dortmund y de la selección alemana, no le mete gol a nadie en Inglaterra. También llegó Somerville, que era figura en el Championship y que no está demostrando absolutamente nada en la Premier League. En fin, un plantel diseñado a lo largo de años para cumplir con ciertas funciones y un juego muy distinto al que propone el nuevo técnico, porque además escogieron a Graham Potter, que a mí me gustaba mucho para el Brighton precisamente, que en el Chelsea pues no tuvo tiempo y quizás tampoco era el técnico ideal para un equipo como el Chelsea, y que ahora necesita reconstruir un plantel diseñado para jugar a otra cosa de la que él ha propuesto siempre, un fútbol de iniciativa que precisamente es lo que menos tenía el West Ham en sus mejores momentos con David Moyes. Así que por donde lo veamos, esta temporada ha sido un desastre que se acumula y que no se vislumbra vaya a ser mucho mejor por más que siga gastando el West Ham en el futuro inmediato. El octavo peor fiasco de esta temporada es un Borussia Dortmund que sigue degradándose año con año. Es verdad que otra vez lo salva su actuación europea, como ocurrió la temporada pasada. Claro, la temporada pasada llegaron hasta la final de manera inexplicable. Esta temporada se quedaron en cuartos de final, pero también de manera difícil de explicar, tomando en cuenta su andar a nivel local, tanto en Bundesliga como en Pokal, donde quedaron eliminados muy pronto ante el Wolfsburg en la única competencia que le ha dado cierta vida en estos últimos años de depresión, en donde el Dortmund se sentía mal de ser el segundo mejor equipo de Alemania. No era suficiente. Después de lo vivido con Jürgen Klopp, había una sensación de estar frustrados todos los años quedando en segundo lugar. El peor momento ocurrió la temporada 2022-2023, en que todos tenemos claro cómo pierde esa Bundesliga, en la que no solamente pierde la Bundesliga en la última jornada, sino que realmente fue una Bundesliga de un nivel muy bajo que de todas formas no supo ganar. Pero a partir de ahí ha empezado a degradarse un Borussia Dortmund que quedó quinto lugar la temporada pasada, que si este año se metió a Champions League fue solo gracias a que el coeficiente de la Bundesliga en la UEFA se los permitió. Es verdad que contribuyó el propio Borussia Dortmund a este coeficiente metiéndose hasta la final de la Champions League pasada, pero solo de panzazo con ese quinto lugar pudieron acceder a esta Champions League, y esta temporada ni eso. Están ahora mismo en octavo lugar, pero toda la temporada han estado navegando entre el séptimo lugar y el decimotercero. Ganan 2 partidos y suben posiciones, pierden 2 y bajan, y en esa mediocridad han navegado toda la temporada. Empezaron con un técnico que solamente era ilusión por su pasado como jugador, por su juventud y por todo lo que podía ilusionarse con Nuri Sahin. El Borussia Dortmund fue una moneda al aire y no salió bien. No salió bien, se fue un jugador importante, pero que ya había una sensación de que había cumplido su ciclo, como Marco Reus. Lo mismo con Mats Hummels. El problema no es que se fueran, que sí era necesario que en algún momento lo hicieran, sino quienes llegaron. Y llegan futbolistas de perfil menor, como Valdemar Antón, como Sergio Guirassy, que lo hicieron muy bien en el Stuttgart la temporada pasada, como Maximilian Bayer, joven que venía a hacerlo bien en el Hoffenheim, pero no estamos hablando de las figuras de otros años, no hay Ousmane Dembélés, no hay Christian Pulisic, no hay Erling Haaland, no hay Jude Bellingham, no hay Jadon Sancho, no hay nada parecido en este Borussia Dortmund, donde solo están los que se quedaron, ¿no? Ese Julian Brandt que nunca pudo dar el estirón, ese tipo de futbolistas de medio pelo que tienen al Borussia Dortmund en una triste realidad mediana, muy mediana en la parte precisamente de la media tabla de la Bundesliga. Puede cerrar bien, llegó Niko Kovac, le ha dado orden al equipo, ha ido rescatando puntos. La diferencia entre el cuarto lugar y el octavo lugar a 7 partidos por disputarse es de 5 unidades. Si el Borussia Dortmund gana todos los partidos, y ya lo ha hecho en algún momento, y escala posiciones, podrá jugar la próxima Champions League. Pero no tiene pinta de que lo logre, y por eso tenemos que clasificar esta temporada como un absoluto desastre. Puesto número 7 para el Atlético de Madrid. Ay, el Atlético de Madrid, siempre la misma historia.
un año más, un equipo que hasta hace bien poco parecía perfilarse para ganar la Copa o la Liga o la Champions, si no es que un par de ellos, porque estaba bien acomodado en todas las competiciones, pero era un espejismo, otra vez un espejismo para un equipo que muy pronto, porque ya para marzo, dejó de tener posibilidades reales de ganar nada, ni en la Copa del Rey, ni en la Champions, por supuesto, y en la Liga, muy remotas y aferrándose a un milagro. Ha sido un equipo muy inconsistente. El Atlético de Madrid empezó muy mal, pero sacando buenos resultados que maquillaban un inicio terrible. Tocó fondo a nivel sensorial, por lo menos, en contra del Betis. Pierde ese partido y a partir de ahí entra a las alineaciones Giuliano Simeone. El equipo recobra dinámica, vida, empieza a ganar partidos uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay que ver los rivales a los que le ganó el Atlético de Madrid en esa época, pero aunque ningún rival era de jerarquía, había que ganar todos los partidos como los ganó el Atlético de Madrid, hasta instalarse bien arriba en la Liga Española, ponerse entre los primeros de la Champions League y por lo tanto clasificar directo a octavos de final. Luego pasó lo de siempre, ¿no? Y por eso tan temprano en la temporada ya decimos, el Atlético de Madrid otra vez no va a poder ganar nada. Y lo de siempre es que peca de exceso en su conservadurismo. Ser conservador o no es respetable siempre y cuando sea un modelo rentable. Y en algunos momentos le ha sido rentable al Cholo Simeone, pero claramente en los últimos 4 años ha dejado de serlo. El Atlético de Madrid con el Cholo empezó ganando la Copa del Rey, después ganó la Liga, primero la Copa del Rey, luego ganó la Europa League, después ganó la Liga, luego llegó a 2 finales de Champions League, luego ganó otra Europa League, después ganó otra Liga. Estamos hablando de una sucesión de triunfos, o por lo menos de medallas, porque si bien llegar a la final de la Champions League no es un triunfo, sí es una medalla literalmente. Entonces 2013 Europa League, 2014 Liga y final de la Champions, 2016 final de la Champions, después llegó otra Europa League, luego llegó la Liga de 2021 y ahora por primera vez en esta larga trayectoria del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, por primera vez va a cumplir 4 años sin título. Y ese exceso de conservadurismo, cuando ha dejado de ser rentable serlo, queda expuesto principalmente en los duelos europeos contra el Real Madrid, donde el Atlético de Madrid intenta lo mismo de siempre y pierde como siempre. Y contra el Barcelona también le cuesta muchísimo trabajo en esos duelos directos. Y bueno, queda otra vez el equipo del Atlético de Madrid con una inversión que no se ajusta a los éxitos del equipo. El futbolista más caro, no del Atlético, no de la Liga Española, sino de toda Europa esta temporada, fue Julián Álvarez. Y además lo hizo muy bien. Entonces no va por ahí. Llegó Julián Álvarez, llegó Lenormand como campeón de Europa con la selección española, llegó Gallagher, invirtió mucho el Atlético de Madrid, por lo menos para pelear hasta el final. El Atlético no pudo ni eso. Ya no se trata de ganar o no ganar, porque es complicado en una liga donde están el Barça y el Real Madrid, pero competir hasta el final. Y el Atlético de Madrid fue un equipo de rachas que, como suele ocurrir cuando toca fondo, de la nada renace, y luego cuando despega y parece que ahora sí va en serio, en el momento que menos lo piensas, aterriza, se estrella y se acaba la temporada un año más para un decepcionante Atlético de Madrid. La Juventus es el 6º peor fiasco de esta temporada y no está más arriba porque quiero ser justo y evaluar a la Juventus basado en lo que tiene, y no tiene mucho. La Juve, si ven su plantel, díganme qué jugador diferencial tiene, qué futbolista que sea digno de la camiseta de la Juventus si ponemos el listón basados en lo que ha sido históricamente portar la malla de la Juve. Por ahí Vlahovic, que obviamente ha tenido un año terrible. Por ahí Bremer, que se lesionó muy pronto y se perdió toda la temporada. Pero el resto, la verdad es que son futbolistas de segunda línea o jóvenes que algún día quizás van a despuntar, como Yildiz, pero que por ahora es demasiado pronto para exigirle a esta Juventus que esté peleando por la Champions League. La Juve sabemos que no es un equipo de Champions League,
pero que siempre ha peleado por ella. La cosa es que la haya ganado. Solamente la ganó 2 veces, pero vaya que ha peleado por ella y está muy lejos de ese nivel. Tanto que quedó en el 20º puesto después de 8 jornadas en la primera fase y luego fue a perder, hagan el favor, contra el PSV Eindhoven, que hasta parece normal porque el Milan perdió todavía de manera más patética contra el Feyenoord, pero que sean compañeros de penas Milan y Juventus no les exime del ridículo que hicieron a nivel europeo, más allá de los problemas que tengan, ¿no? Perder contra equipos de la Eredivisie realmente es muy doloroso, más allá de que el plantel ahora mismo de la Juventus no invita a pensar que está para ganar la Champions ni para ganar el Scudetto, pero sí para vencer al PSV Eindhoven, para estar un poquito más arriba del 5º puesto en el que está en la Serie A y para eliminar al Empoli en la Copa Italia y no que el Empoli elimine a la Juventus. Thiago Motta tardó mucho tiempo en perder, eso fue increíble, mantuvo el invicto durante muchos meses a pesar de que el equipo realmente transmitía muy poco. Defensivamente bien en general, porque claro, luego en los partidos de peso se notaba que no defendía tan bien como parecía, pero tenía la pelota, era un catenacho con balón, entonces si el otro equipo no tenía la pelota era difícil que le hiciera gol, pero no profundizaba, no tenía ritmo. El único ritmo que caracterizó al equipo de Thiago Motta fue a la hora de perseguir la pelota, ¿no? En la recuperación sí, ahí sí, pero una vez que la tenía, otra vez volvía la pasividad, no iba a ningún lado, porque además esa era la Juventus de los primeros meses, luego ya ni lo uno ni lo otro, y llegó Igor Tudor hace un par de semanas, y a mí me ha sorprendido muchísimo el cambio de la Juventus, porque ahora es totalmente energético, es un equipo que por lo menos en estos 2 partidos ha demostrado una cara totalmente distinta, un potencial mucho mayor del que se le veía con Thiago Motta y unas ganas de jugar, que es lo más importante, que te invitan a ver sus partidos. Luego se cansan, vamos a ver, es un equipo en construcción, es un bombero Igor Tudor, pero lo ha hecho realmente bien, al menos en estos 2 partidos, el croata, lo que no significa, por supuesto, que la Juventus salga de entre los equipos más patéticos de lo que llamamos de temporada. En el 5º lugar, un equipo que ya los estoy leyendo. Muchos de ustedes esperarían, quisieran, exigirían que estuviera mucho más arriba en la tabla, quizás en primer lugar como el gran fiasco de esta temporada, y entiendo por qué. Entiendo porque a final de cuentas el Manchester City es un equipo que nos acostumbró a la excelencia y de repente está arrastrando la cobija de mala manera. Los demás, tanto los que he repasado hasta ahora y los que están por venir, son equipos que se han venido descomponiendo desde hace muchos años. La excepción, el Bayer Leverkusen, que tuvo un año en el que tocó el cielo y esta temporada no ha estado a ese nivel. Pero los demás son equipos que ya no nos sorprende que anden mal, más allá de su potencial. En el caso del Manchester City, ha sido una debacle de un día a otro, y por eso la sensación es que ha sido el peor de todos. Sí, ha sido muy malo, pero objetivamente hablando, si lo analizamos contra los demás y no solamente contra la excelencia del Manchester City, hay equipos que lo han hecho todavía peor. No muchos, pero unos cuantos de los que ya hablaré. Manchester City. El Manchester City pasó a la ronda de 16avos de la Champions League, la fase previa o intermedia entre los octavos de final y la primera fase, y pasó de panzazo, de milagro, en el último partido, sufriendo contra el Brugge en casa. Terrible, ¿se acuerdan? Pudo clasificar y solo para no meter ni las manos en contra el Real Madrid, una Champions League desastrosa. En la Premier League no les ha ido mucho mejor. Son 6º lugar ahora mismo y es un equipo que está ahí peleando y peleará por el 5º lugar, está muy cerca para poder clasificar a la siguiente Champions League como objetivo mínimo. En la Carabao Cup perdieron en contra del Tottenham Hotspur, quedaron eliminados muy pronto, y en la FA Cup sí que tienen vida, están en semifinales. Claro que son resultados que contrastan totalmente con lo que hemos visto de este equipo. ¿Qué le pasó? Lo he hablado muchas veces, pero aunque todo se quiera reducir, que tiene peso, a la lesión de Rodri y de otros futbolistas que se fueron cayendo, el problema del City es que no tuvo plan B y que no supo rejuvenecer al plantel a tiempo. Se quedó un año extra con la base que lo ganó todo, le vino bien la temporada pasada, después de ganarlo todo, volvieron a competir bien en la Champions League, aunque perdieron contra el Real Madrid, volvieron a ganar la Premier League, pero eso fue comer ayer para tener hambre hoy.
debió haber sido, y hoy se dice fácil, pero creo que hay bastantes argumentos para afirmarlo, ese cambio en el Manchester City de futbolistas debió darse aún sacrificando parte de la temporada anterior, como hizo el Liverpool. Pero bueno, el Manchester City no estaba preparado para las lesiones, no tenía futbolistas en un momento óptimo y al final de cuentas está teniendo una temporada muy marcada, sobre todo por lo que fueron los meses últimos de 2024. Fue increíble cómo perdía todos los partidos. Literalmente hubo un momento en el que jugó en un par de meses 7 partidos el City, perdió 6 de ellos y el que empató lo iba ganando 3-0 contra el Feyenoord y fue casi peor que una derrota. Y después no le fue mucho mejor porque recuerdo que ganaron un partido aislado contra el Nottingham Forest, si no me equivoco, pero luego perdieron otros 3 contra la Juventus, que no trae nada, contra el Manchester United, que ya me dirán que tiene a su favor para poder vencer al Manchester City. Era ahora o nunca para ellos y lo hicieron. Y en fin, volvió a acumular derrotas a finales de 2024. En 2025 no es que lo haya hecho fenomenal, para nada. Ha perdido contra los equipos que son mejores, que no eran mejores, pero que ahora claramente son mejores. El Real Madrid, el Liverpool, por supuesto que cuando cayeron en contra del Arsenal fue un momento, un punto de inflexión tremendo en la temporada. Para los que no se hayan enterado, que se dan cuenta que este Manchester City está muy muy lejos del nivel que tuvo la temporada pasada y antepasada y hace 3 años, etc. Si es el peor Manchester City, pues no quiere decir que sea el peor equipo de Europa, aunque ha sido muy muy malo. Durante muchos años se consideró que Nuno Pinto da Costa era el mejor presidente del mundo del fútbol. Duró 42 años como máximo jerarca del Porto, pero venía desgastándose sensiblemente en las últimas temporadas, al grado de que en las elecciones a la presidencia este verano cayó ante la candidatura de Andrés Vilas-Boas. Después de 42 años como presidente del Porto, Nuno Pinto da Costa cedió el trono al que fuera joven entrenador del equipo y que, bien recordarán, fracasó en todos lados después de irse el Porto, en el Chelsea, en el Tottenham, en el Zenit San Petersburgo, en el Olympique Marseille. Se retiró, se dedicó a piloto de carreras y de repente apareció como candidato a la presidencia del Porto y arrasó. Bueno, ¿cómo le ha ido? Pues imagínense, para que esté en el 4º lugar de este ranking, y le salió barata. El Porto eliminado a las primeras de cambio en la Copa de Portugal ante el Moreirense, eliminado en la Copa de la Liga en semifinales ante el Sporting Club, eliminado en la Europa League después de que pasó de panzazo a la fase previa de los octavos de final. Iba a quedar fuera, no iba a pasar ni siquiera el corte de los peores 12, lo logró en la última jornada y todo para perder contra la Roma en esa ronda de 16avos de final. Y en la Liga Portuguesa marcha 4º lugar. El Porto, que ha quedado siempre en primer, segundo o tercer lugar en el peor de los casos desde 1974. Por primera vez, quedan 6 jornadas, pero el Porto por primera vez en 50 años quedaría fuera del top 3 de la Liga Portuguesa. Llegó Martín Anselmi a mitad de temporada a empeorar unos resultados que ya venían siendo muy, pero muy malos. Derrotas por goleada ante el Benfica en la primera vuelta en campo del Benfica y en la segunda vuelta en casa. 4-1, la primera vez que el Benfica le mete tantos goles al Porto como visitante desde 1943. Ha sido una temporada no mala, catastrófica. Y vamos a ver si por lo menos el Porto logra recuperar el tercer puesto por pura dignidad. Por ahora es 4º lugar de Portugal y 4º lugar en este ranking de fiascos. Tottenham Hotspur es 14º lugar en la Premier League y 3er lugar en mi Power Ranking. ¿Por qué? Bueno, porque hay 2 equipos que todavía han sido peores y por lo tanto están por encima de ellos en este Power Ranking de los peores fiascos de la temporada. Y porque matiza un poco, por lo menos hay que
hablar de las lesiones que sufrió este equipo y que condicionaron muchísimo su rendimiento desde el inicio hasta el final, sobre todo en defensa. La cantidad de futbolistas que entre centrales, laterales, el portero, que no estaban disponibles, y muy mala gestión además, porque no solamente es que se hayan lesionado jugadores tan importantes como el Cuti Romero, como Mickey Van de Ven, que forman una pareja de centrales fantástica y además muy necesaria, porque el Tottenham, al asumir tanto riesgo, necesita dos centrales como este par, pero se lesionan uno después del otro y luego regresan de manera precipitada, o al menos eso es lo que uno deduce después de que se lesionan inmediatamente después de que reaparecieron ambos. Y eso ya condicionó mucho la temporada del Tottenham Hotspur, que ofensivamente, ahí está, es el equipo que más goles mete en la Premier League solamente después del Liverpool. Es el segundo equipo más goleador de la Premier League. ¿Cómo diablos eres 14º lugar en la tabla general? Pues evidentemente teniendo una defensa de agua. Y el Tottenham, que no cumplió las altas expectativas la temporada pasada, pero que se veía un cambio, una mano del técnico, era prometedor su segunda temporada, pues no, ha sido un desastre absoluto de principio a fin y no para. Le salva la Europa League por ahora. Quedó eliminado en semifinales de la Carabao Cup, quedó pronto eliminado de la FA Cup y tiene posibilidades para mí amplias de ganar la Europa League. Creo yo que va a ganar la Europa League, ya lo dije en su momento y lo repito solamente para que quede grabado otra vez más y que se puedan burlar de mí. Pero por ahora, con todo y el favoritismo que le doy para ganar la Europa League, el Tottenham de todas formas ha sido un desastre, el tercer peor desastre de la temporada 2024-2025. En el segundo puesto, un Milan que no sirve ni siquiera para quedar primer lugar en este top. Ni siquiera eso llega. El Milan es muy malo, pero no tan malo como el que nos falta. Pero es muy malo, de todas formas, lo que ha hecho el Milan, que continúa con esta degradación. La temporada pasada ya no fue tan buena como la antepasada, pero mantenía futbolistas en muy buen nivel. Ya no era la mejor versión de Rafa Leao ni de Theo Hernández, ahora están mucho peor, pero los que sí andaban bien, Reinders, Pulisic, han estado menos bien. Siguen siendo los jugadores más destacados del equipo. Además perdió a Giroud, trajo en su lugar a Morata. Morata no funcionó y ahora está Jiménez. Un desastre total el Milan. Y menos mal que los partidos duran 90 minutos, porque si duraran 45 minutos estaríamos hablando que el Milan ya está en la Serie B. De verdad. Gracias a que el equipo medio se revela, las individualidades lo salvan en los segundos tiempos, rescata algunos partidos y a veces hasta los gana, pero sus primeros tiempos son nefastos. No es que los pierda, no es que se vaya al descanso perdiendo, sino que ni siquiera compite. Es muy malo a nivel defensivo, un equipo partido y un cuadro en el que no hay soluciones. Parecía que Pablo Fonseca era el problema, llega un buen técnico, como parecía serlo en el Porto, al menos en ese contexto Sergio Conceição, y no ha solucionado absolutamente nada. Llegaron futbolistas de peso, cierta jerarquía, como Joao Félix, como Santiago Jiménez, como Kyle Walker, y el equipo está todavía peor. No hay de dónde sostener a este Milan, que eso sí, ha tenido sus momentitos. Jugó bien en la Copa en contra del Inter. De hecho, contra el Inter suele hacer sus mejores partidos, ahí donde la pasión es la que gobierna y no necesariamente la táctica. Sí que ganó en el Bernabéu, increíblemente, pero ha tenido sus momentos que le salvan por lo menos de ser el peor de todos. Este Milan que lo apuesta a todo tras haber ganado la Supercopa de manera milagrosa y ahora con la posibilidad de ganar la Copa Italia. Vamos a ver si este Milan puede hacerlo. Lo que es seguro es que su actuación en la Serie A, por mucho que pueda mejorar en estas últimas jornadas, ya es digna de olvidar. Y llegó la hora de desvelar al primer lugar. Se acabó el suspenso. ¿Quién creen que sea el primer lugar? ¡Qué sorpresa!, ¿verdad? El Manchester United, por supuesto. Miren, hace más de media hora que empecé con este video, les contaba que era básicamente imposible exigirle
al Bayer Leverkusen, que tuvieron una temporada tan buena como la anterior. Pues de este lado les digo que parecía imposible, inverosímil, que el Manchester United tuviera una temporada peor que la pasada. Y lo está consiguiendo. Vaya que lo está consiguiendo. Si la temporada anterior quedó en 8º lugar de la Premier League, esta temporada va en 13º lugar. O sea, la temporada anterior, que fue un desastre absoluto, el peor de su historia moderna. El Manchester United, por primera vez en décadas, metió menos goles de los que recibió y tuvo diferencia de goles de -1. Esta temporada lo está haciendo todavía peor, con una diferencia de goles de -4. Si el año pasado el Manchester United solamente en Premier League perdió 14 veces, esta temporada solamente en Premier League, con todas las derrotas que le quedan todavía por experimentar, ya lleva 13. Y la temporada pasada por lo menos ganó la FA Cup. Esta temporada pues hay que esperar a ver qué pasa con la Europa League, donde siguen vivos, pero ni la FA Cup ni la Carabao Cup, mucho menos la Premier League, han sido experiencias positivas para este Manchester United, que un año más es el hazmerreír de propios y extraños, que un año más se aferra a una copa menor para ver si puede medio salvar la temporada. Un equipo que tendría que estar peleando todos los años por la Champions League y por la Premier League, ahora por lo que pelea es a ver si gana la Carabao, a ver si gana la FA Cup, a ver si gana la Europa League. Con eso se ha contentado ya el Manchester United, porque esa es su nueva realidad. Ya no es la del Chelsea, la del City, la del Arsenal, la del Liverpool, sino ver cómo lo rebasan proyectos como Aston Villa, como Newcastle, que ya parece normal que queden por arriba. No es un año malo del Manchester United, son todos los años así, cada vez peor. Y este ha sido tremendo, porque con Erik ten Hag el equipo no iba a ningún lado. Es increíble que hayan apostado otra vez por Erik ten Hag para iniciar la temporada, y a mitad de temporada llega un nuevo técnico y no lo está haciendo mejor, ni tantito mejor, exactamente igual, los mismos resultados que ya sufría el Manchester United con el técnico neerlandés, ahora los experimenta con el técnico portugués. No mejorada nada, un United al que solamente salva a Amad Diallo, nada más. Bueno, antes de lesionarse, la verdad es que lo estaba haciendo muy bien. Fue un ratito, fue un espejismo. Lo de Bruno Fernández creo que sí hay que destacarlo, porque es el único que a veces, no siempre, pero a veces echa el equipo a la espalda y es el menos culpable, por más que se le señale de todo lo que le ocurre al Manchester United, porque no hay un equipo, bueno, sí hay un equipo, solamente hay un equipo, que es el Chelsea, que no está en este top 10, porque lo hizo bastante mejor que en otros años, pero Chelsea es el único equipo que gasta más que el Manchester United en reforzarse y en cambiar la tendencia negativa, que en el caso del United se ha prolongado mucho más que lo del Chelsea. Lo del Chelsea son locuras, experimentos, quemar dinero. Lo del Manchester United es hacerlo, pero a la desesperada, sin ningún proyecto y dando volantazos cada temporada, buscando refuerzos carísimos que no cumplen ningún año. Es muy difícil encontrar un refuerzo que valga la pena en el Manchester United, y así van pasando todos los años, y una temporada más el Manchester United es el peor fiasco de todo el fútbol europeo. Déjenme su lista en el cajón de comentarios, a ver con cuántos equipos coincidimos, y nos vemos en la próxima entrega.